Buen día para todos, gracias otra vez por sumarse. Y bueno, aquí vamos, así aprovechamos este tiempo que tengo muchas cosas para compartirles hoy. Bueno, como he contado en estas últimas semanas, algunos saben, yo he venido haciendo algunas entrevistas a los papás que han participado en el programa de intervención temprana por un proyecto personal que tengo. Y bueno, además de la dicha de poder escuchar qué pasa por esos aprendizajes de los padres, desde nuestro lugar a veces tenemos un plan, una idea hacia dónde ir llevando a ese niño y a esa familia, pero a la familia le pasan otras cosas en relación a sus necesidades. Y me quedó como eco algo que me emocionó mucho en su momento, que me compartió una mamá, que es que ella me decía que dentro de sus aprendizajes de la experiencia había estado el poder darse cuenta que ella como mamá también podía enseñarle algo a su hijo, a sus hijos. De hecho, dos de ellos habían recibido terapias. Y para eso, para ella, eso había sido como una revelación, porque ella sentía que como mamá, su necesidad principal era cuidar de que sus hijos tuvieran para comer, tuvieran ropa para vestirse, cuidar su descanso, o sea, atender a las necesidades básicas o vitales de la vida, ¿no es así? Valga la redundancia. Sin embargo, ella nunca se había visto, tanto ella como el papá, porque los dos habían participado y los dos un poco plantearon lo mismo, esto de poder darse cuenta desde sus lugares de padres, que también pueden ser, como le llamamos en la clínica, adultos de referencia, por esto de que no siempre el niño está a cargo de su papá o su mamá, o adultos significativos para ese niño, que hemos hablado varias veces, que a veces hay otras figuras que son importantes en ese proceso de crianza, pero me ha parecido como muy valioso que un papá se diera cuenta cuán importante es para ese niño que lo está mirando y cómo desde sus formas, desde sus acciones, hoy vamos a ver un poco mucho de esto, va a estar modelando desde esa sincronicidad neural, como hablamos unas semanas atrás, lo que suceda en ese cerebro que es neuroplástico, como yo les decía, y que está todos los días aguardando en esa situación de aprendizaje, poder llevarse algo nuevo al término del día. De ahí esto de neuroplástico. Estoy dispuesto todos los días, siempre que me ayudes a ir saliendo de a poco de mi zona de confort, como hablamos la otra vez, por esto de que es el órgano más perezoso de nuestros sistemas, pero siempre que me ayudes desde tu corregulación y prestándome tu sistema nervioso, ahí estoy dispuesto todos los días como a salir de esa zona de confort. Pero todo esto lo enseñamos los adultos, hoy siento que todo esto va a tener un poco más de sentido cuando entramos en interacción con los niños o con los menores que compartan con nosotros y permitimos que ellos miren cómo nosotros operamos frente a esas situaciones que se nos presentan todos los días. Entonces, bueno, esta es un poco la idea de hoy, por eso les traje con qué canales y estilos de aprendizaje aprendemos, para poder comprender, reconociéndonos nosotros como adultos neuroprotectores de esos menores que nos miran en la clínica, cuando trabajamos terapéuticamente, en la escuela, cuando esos docentes trabajan desde la educación, en la casa, cuando esos adultos conviven con sus menores. Bueno, poder comprender primero en ustedes mismos, como digo siempre, primero comprender qué canales tengo yo abiertos y dispuestos para aprender, con cuál me siento más cómodo y desde ahí poder saber, bueno, desde qué estilo de aprendizaje yo me muestro con mayor conformidad. Y ya van a saber, ya van a ver después que si bien esto es importante para nosotros, nos va a ayudar a pensar si debemos aprender desde esos estilos o si debemos operar utilizándolos a todos. Pero esa va a ser una respuesta que van a obtener al final. Así que bueno, como me gusta empezar siempre con alguna pregunta de reflexión y de interacción, hoy les traje esta, que es
poniéndonos en situación de aprendizaje nuevo, imaginándonos a cada uno, traje este ejemplo que me parecía como más operativo para pensar. Esta imagen que ven acá es una casita para niños real de un sitio web que vende casas para niños, que dicho sea de paso estaban muy buenas. Y bueno, que este espacio no tiene sponsor, porque yo digo que tiene sponsor del cielo, estaba muy buena para dar a conocer las cosas que hacen. Pero bueno, si imagináramos la compra de una casa para algún menor de la familia o para nuestras prácticas y nos tocara tener que trabajar en el ensamble de todas esas partes para que la casa quede terminada, la pregunta que yo les traigo es, ¿qué es lo primero que harías para construir una casa de madera para niños? Que en este caso es este modelo que yo les traje, que llegaría a sus casas con todas sus partes e incluiría un manual de instrucciones escritas, un folleto de imágenes por pasos, como para saber qué pasos seguir siguiendo esas imágenes para el ensamble o la construcción, un QR, que es como una imagen que nos permite como acceder a la explicación en audio para aquellos que quisieran escuchar cómo organizar el material para construirlo. Y si ninguna de estas siento que me pueda ser de utilidad, tal vez me animo a experimentar y voy directo manos a la obra, a encontrarme con todo lo que llega en esa caja. Aclaro una cosa, aquí no hay preguntas positivas o negativas, respuestas positivas o negativas. La idea es poder ponernos en situación e imaginar, bueno, ¿qué harías? ¿Qué es lo primero que harías? ¿Utilizarías el manual de instrucciones escritas? ¿Irías a buscar el folleto de imágenes? ¿Buscarías la explicación en audio? ¿O irías directo a ver qué podés hacer con todo eso que llegó para ir directo al ensamble? ¿Qué dicen? Bueno, yo primero miro los folletos de imágenes paso por paso. Generalmente cuando me ha tocado armar un mueble, porque he armado muebles, sobre todo en Estados Unidos, que te los traen todos desarmados, los tenés que armar vos, porque contratar a una persona por ahí te sale más que el mueble. Entonces, yo primero bueno, me fijé en esos momentos en las imágenes y después sí fui leyendo las instrucciones escritas, ¿no? Pero en un principio como que a mí me ayudó mucho, me ayudaron mucho las imágenes. Y bueno, en ese momento no tenía ni el perdón, para acceder a la explicación. Y no, mano, o sea, no lo haría primero con las manos, digamos, si tengo un folleto por imágenes con los pasos, ¿no? Porque, bueno, te va orientando que, por ejemplo, si es una mesa, que vas a poner primero, ¿no? Porque por ahí vos empezás a poner algunas otras cosas, pero antes tenías que colocar otras para que las otras se ensamblen mejor, ¿no? Bueno, eso. Yo haría. Bueno, Al audio no lo experimenté, eh, pero podría ser cualquiera de las dos. Yo creo que el folleto por imágenes es más rápido, a menos me parece a mí, que el audio. Es más rápido, vos puedes hacer un. Yo también Ah, usaría el folleto de imágenes, porque si bien el audio por ahí sirve, me serviría, necesito, o sea, como explicaba ella, vos necesitas ver también qué parte va primero o qué parte va después. O sea, si bien me parece que sería, me serviría por ahí lo del audio, me gustaría por ahí más un video más que un audio, pero yo usaría el de las imágenes. bueno. De todas maneras, ya vamos a ver en un ratito que en el video operamos utilizando otras entradas, aunque pensaríamos que fuera visual. Por eso puse folleto de imágenes. En video utilizaríamos otros sentidos, además del visual, porque ya hay que escuchar también, o sea, ya ah, audiovisual. claro. Yo puse folleto de imágenes, o sea, me voy a encontrar con un papel, un librito donde voy a ver imágenes. Bueno, ambas empezarían Sí, por ahí. sí.
Yo empiezo por ahí. Bueno, gracias por compartir. ¿Alguno más? Estamos compartiendo aquí qué es lo primero que haríamos si nos llegara a la casa, esta casa para niños que hemos comprado de madera. Y bueno, la pregunta fue, ¿qué harías primero? Si buscarías el manual de instrucciones escritas para leer, si irías a buscar el folleto de imágenes para seguir los pasos, si se escucharía el audio o si voy directo a experimentar con mis manos. En mi caso, Pau, me suele suceder que yo experimento sin mirar instrucciones o imágenes, o sea, a mí me gusta, no sé si será por una cuestión de que, no sé, de mi edad y de mi... Bueno, está bien, no soy muy grande, pero como, eh, por ejemplo, cuando me ha tocado armar alguna casita para Cande de esas de tela o, bueno, presento, abro la caja, eh, saco las varillas, la tela, las presento como por tamaño y después tiene unos ensambles y bueno, hay como que hay distintos tipos de ensamble y entonces me lo busco, trato como de hacerlo sin mirar, o sea, recurro a las instrucciones si estoy muy perdida, digamos. Pero en general es así. Eh, Hace poco también me llegó un canasto para armar en casa y bueno, como que me gusta tratar de resolverlo yo. Bueno, directo manos a la obra, como para organizando el material y luego operando con las partes. Bueno, gracias. ¿Alguno más Sí. que quiera compartir? Mati. Em, Depende la dificultad de lo que haya que construir, por así decir. Si es algo que ya tengo con mínimo conocimiento, me tiro por mi propia cuenta, pero si es algo nuevo o algo complejo, ya voy por el manual de instrucciones o el folleto de imágenes. Bueno, aquí el ejemplo que yo traje, obviamente con intención, es poniéndonos en situación de hacer algo por primera vez, porque de haberlo hecho, si esta fuera la segunda casa que compramos para nuestros hijos, para un niño, para quien sea o para nuestro centro terapéutico, ya tengo la idea, a quienes nos ha pasado esto, sabemos que ya el segundo que compraste, ya sabes incluso por dónde te conviene empezar, cuál es la primer pieza que es más práctico poner en primer lugar, porque uno ya tiene un conocimiento previo. Pero la idea para ponernos en situación todos de aprendizaje es, esta casa llega por primera vez, nunca la tuviste, nunca la viste. La intención es poder ensamblar todas sus partes para que quede así como se ve en la imagen. Bueno, ¿qué harías primero? Sí, lo que pasa es que en nuestro caso, por ejemplo, como adultos, Como eh, adultos, para exacto. construir, claro, como adultos, para construir una casa, lo que sería armar y desarmar todo el tiempo te lleva mucho más tiempo y te frustras más. Entonces, bueno, si uno ya tiene las indicaciones, para mí las visuales son más rápidas que las auditivas, por ahí, me parecen mucho más rápidas que la explicación auditiva, y aparte hay cosas que puedo desconocer, nombres de determinados tornillos, por ejemplo, nombres de determinadas cosas en la construcción que puedo desconocer, entonces por ahí me guiaría por un folleto de imágenes. Bueno, Vane dice contrato a alguien que lo arme. También podría ser, también podría ser. Bueno, para que lo piensen, porque ahora en un ratito todo esto va a tener mucho sentido, tiene mucho que ver con el circuito de aprendizaje. Y aquí vamos. Un poquito en el último encuentro que compartieron conmigo, yo algo adelanté porque hablábamos de la situación de aprendizaje y como vengo hablando hace varias semanas, hay temas a los que volvemos siempre porque atraviesan toda nuestra vida, todo el tiempo estamos en situación de aprendizaje, aun cuando compramos
hasta un alimento nuevo y lo vamos a utilizar en una receta por primera vez, estamos aprendiendo algo nuevo, no sabemos cuánto tiempo va a demorar en cocinarse, no sabemos a veces no conocemos su sabor. Todo el tiempo estamos en situación de aprendizaje. Entonces, en los últimos encuentros que compartieron conmigo, yo insistí mucho en que pudieran conocer y darle la importancia que merece a todo lo que implica nuestro sistema sensorial, porque siento que hoy le van a encontrar mucho sentido a por qué he dedicado tanto también a eso. No solamente porque es importante siempre volver a nosotros primero, sobre todo aquel que tiene a cargo algún otro que lo mira, que está en situación de vulnerabilidad por su edad, por su condición, por lo que fuere, porque necesita de nuestros cuidados. Entonces, siempre va a ser importante que miremos nosotros cómo conectamos con nosotros mismos y desde ahí utilizamos todo nuestro sistema sensorial. Y este mismo sistema sensorial que le he dedicado en los últimos encuentros tanta atención, es el que nos va a permitir tener acceso a esa situación de aprendizaje, porque van a ver que se transforman en nuestros canales, en los canales desde los cuales aprendemos, que es un poquito lo que vimos recién con este ejemplo, que quise traer este ejemplo para que es diferente de aprender una ecuación matemática o de aprender una receta. Quería buscar un ejemplo que nos permitiera poder utilizar cualquiera de los canales que tenemos para aprender. Por eso traje eso. Pero es cierto, después lo van a ver y lo van a comprender mucho mejor, que el conocimiento frente al cual nos vamos a presentar no es lo mismo tener que aprender un código civil con sus leyes a aprender una ecuación matemática, como dije, o a aprender cómo ensamblar las partes para construir una casa. Operamos con distintos tipos de procesamientos y vamos a necesitar de distintas funciones. Pero bueno, en toda esa situación de aprendizaje, que un poco la traía hace semanas atrás, por esto que yo les contaba que había escuchado a una especialista en neurodesarrollo infantil decir que debíamos poner a los niños en situación de riesgo. Y yo contaba un poco que diciendo de esto, y lo vuelvo a decir, porque cuando miramos la situación de aprendizaje, en sus etapas, que ahora las repaso, ya de por sí nos exige salir de la zona de confort, que me remontaba cuando preparaba esto al primer encuentro que tuvimos cuando presentamos un primer tema y trajimos ahí a la discusión varias cosas, nuestros roles, y hablábamos con Denise de cuando se obliga a los niños a salir rápidamente de esa zona de confort, cuando sabemos cuánto han trabajado para llegar a veces a lograr o alcanzar un objetivo. Entonces, yo les decía que como adultos, precisamente como valoramos todos esos esfuerzos detrás de esa situación de aprendizaje, nos mostramos nosotros desde esa sincronicidad neural y desde la zona de desarrollo próximo, o sea, no estoy tan cerquita que lo voy a ir a hacer por vos, invadiéndote, ni me voy a poner tan lejos que te voy a dejar pasar por todas las frustraciones viendo cómo vas a resolver este problema. No, siempre en esa zona de desarrollo próximo que es, estoy aquí tan cerca que podés verme, pero no tan lejos, tan cerca que no te invado, pero no tan lejos como para que no me vieras, ¿verdad? Como siempre sabiendo que voy a estar ahí supervisando cómo vas atravesando ese proceso de aprendizaje. Entonces, en esta situación de aprendizaje que la compartimos todos los días, nosotros, para traer una imagen, hablamos de circuito de aprendizaje. Que, ¿se acuerdan que yo les decía, los dispositivos replican cosas que se han descubierto nosotros mismos? Y aquí yo sé, por ejemplo, que Matías lo ha hecho porque me lo ha contado y me lo ha mostrado, pero no sé si alguno más lo ha hecho. Al desarmar un dispositivo, y sea una tableta o un teléfono celular, lo que vamos a encontrar es un circuito que tiene sus puertos de ingreso, ese circuito desde donde se va a procesar la información, y esos mismos puertos, cada vez con la complejidad desde los cuales se usan, nos van imitando, se utilizan como entrada y salida de información. Nosotros ponemos
utilizamos, por ejemplo, el puerto de USB para poner nuestros auriculares y luego del procesamiento, por ese mismo lugar, escuchamos la música que nos disponemos a escuchar, por ejemplo, o el taller que queremos escuchar. Entonces, eso mismo sucede en nuestro cuerpo. Hablamos de circuito de aprendizaje, porque en ese circuito hay una entrada que tiene que ver con, y ahora traigo la situación de aprendizaje, cuando yo les hablaba de asimilación. Necesito tener un puerto de entrada para asimilar esto nuevo a lo que me expongo. Y ahí hoy van a ver que vamos a usar a todos nuestros sentidos para eso. A veces alguno con mayor conformidad. Entonces, asimilo utilizando mis puertos de entrada. Por eso yo les decía, nuestros sentidos son como nuestros puertos de USB, que voy a aprovechar a aclarar que no vayan a sentir que son solo eso. Nuestros sentidos son mucho más que un puerto de USB, pero por esto de que yo a veces traigo imágenes para que sea más fácil recordar sus sentidos, es que lo dije así. Pero nuestros sentidos son mucho más que eso por todo el trabajo de procesamiento que realizan, apoyándose por todos nuestros sistemas, que ahora lo vamos a ver. Entonces, asimilo utilizando alguno de mis canales de entrada, proceso esa información y en este momento el procesamiento de esa información, no sé si se acuerdan que yo les decía semanas atrás, hay niños o adultos, en esto no importa la edad, a los cuales en este momento del procesamiento de la información, este procesamiento puede llevarle a una situación de completo desequilibrio que puede durar horas o puede durar semanas. ¿Y esto de qué va a depender? De si tengo o no lo que decía Matías. Si ya armé esta casa en alguna otra oportunidad, cuando la reciba, ya sé qué me conviene hacer primero, porque ya me tocó pasar por esa situación de aprendizaje. Entonces ya me aprendí cómo operar mejor y lo voy a hacer incluso hasta, tal vez lo voy a terminar de completar con mayor velocidad. Entonces, en esa etapa de procesamiento, si lo que va a hacer el cerebro es buscar a qué se parece esto que estoy aprendiendo. ¿Ya conozco algo que me pueda servir de apoyo? A ver, estamos hablando de ecuaciones matemáticas. ¿A qué se parece? A ver, sí, operaciones de multiplicar ya conozco, sumas ya conozco, restas ya conozco, pero esto es algo nuevo, voy a tener que empezar a cruzar información y ahí me pongo en situación de desequilibrio, porque hay algo que me puso en situación de desafío, me sacó de mi zona de comodidad. Entonces el cerebro dice, alto, hasta aquí lo comprendíamos, pero aquí se presentó algo nuevo. Si es un niño pequeño, como yo decía la otra vez, el niño recién ha llegado a la vida. ¿Se acuerdan de esas imágenes que yo puse de cómo llega un cerebro cuando llega a la vida, con pocos surcos? Todavía las conexiones son muy pocas porque recién ese niño ha asomado a la vida, más allá de que sus aprendizajes empiezan en el vientre materno, por eso hay algunas conexiones, pero necesita de seguir exponiéndose a la exploración para que esos patrones de repetición provoquen nuevas redes, nuevos surcos. Entonces, si es un niñito pequeño, no va a tener con qué ir a conectar, porque todavía no hay mucha información, con lo cual implica ser más pacientes o presentar los modelos cuando ponemos al niño en situación de aprendizaje, porque si no, esa situación de desequilibrio, dependiendo de los modelos que le hayamos presentado, de cómo nos presentamos a lo nuevo, ese niño o se va a ir, lo que hablábamos cuando hablamos los roles, insistimos tanto en el niño o lo dirigimos tanto que el niño se retira, que el niño llora, que el niño lanza el objeto, porque provocamos una tremenda situación de frustración o de enojo. Pero todos pasamos por esta situación de desequilibrio mientras estamos procesando esa nueva información, que puede durar, como bien decía, unas horas hasta que internalicé de qué se trata y ya con la práctica lo resuelvo. Mismo el armado de la casa, puedo estar unas horas en situación de desequilibrio viendo cómo ensamblar este tornillo con la madera, esta pieza no era, como decía Ceci, si me equivoco tengo que volver a deshacer y volver a hacer. Entonces uno está ahí pasando por situación de frustración y de desequilibrio mientras opera con las partes, ¿no? En este caso es
un aprendizaje más kinestésico van a ver, porque necesitamos de usar todo nuestro cuerpo porque vamos a estar ensamblando piezas. Entonces, me quedo en esto, situación de desequilibrio, puede durar unas horas, puede durar semanas, todo depende de cómo también como adultos, si estamos frente a un niño, ayudemos a atravesar ese tiempo de procesamiento y una vez que lo adapto, que ya me di cuenta cómo es, lo integro y ahí es cuando alcanzamos esa situación de equilibrio otra vez. Entonces ya lo internalicé, lo aprendí, le encontré la vuelta, o en el niño vemos que ya aprendió a insertar, esto es un triángulo, esta es la figura del triángulo, lo inserto aquí, cuando toco el círculo lo inserto en otro. Entonces ya al niño eso le genera satisfacción porque ya aprendió cómo era el patrón y ahora nos puede mostrar cómo lo aprendió, que eso sería lo que completa el circuito de aprendizaje, que es la salida. Te voy a mostrar cómo lo aprendí, que dependiendo de la edad que tengamos y las habilidades que hayamos podido desarrollar, lo voy a mostrar con un dibujo, lo voy a mostrar con la palabra, lo voy a mostrar con una imagen o simplemente señalándote cómo lo aprendí. No te lo puedo contar, pero te lo puedo mostrar, te puedo enseñar cómo aprendí a operar con este objeto. Entonces, en cualquier situación de aprendizaje, hay una entrada, hay un procesamiento y hay una salida. Y en esto van a ver hoy cómo usamos a todos nuestros sentidos para que nos ayuden a acceder a este aprendizaje. Pero este aprendizaje, además de apoyarse con los sentidos, que en un ratito lo vemos un poco más, utiliza otras funciones, que también hace semanas atrás yo adelanté algunas, hablamos un poquito de algunas de ellas, que hasta hace algún tiempo, incluso los terapeutas, quienes trabajamos en salud o en el ámbito terapéutico, creíamos que realmente, y esto sí, claramente es así también, si hay alguna de estas funciones que al niño le genera un desafío, ciertamente las vamos a trabajar. Ahora las repasamos. Sin embargo, van a ver con lo que les cuento al final que no es lo que define a la situación de aprendizaje, solamente contar con estas habilidades. Las que más sobresalen y que usamos para apoyarnos para aprender son estas que les menciono por aquí, que son muchas de ellas las que conocemos como los dispositivos básicos del aprendizaje. O sea, necesitamos de estas funciones para aprender, que después van a ver que se combinan con algo muy particular, que hasta hace algún tiempo no lo contemplábamos. Una es la atención, que un poco lo hablamos algún día, que yo les decía, los adultos tenemos esa capacidad de retirar estímulos que no necesitamos en este momento, que son distractores, para enfocarnos en algo que nos necesitamos focalizar en ese instante. Tal vez en este momento en sus casas ustedes están atendiendo, hay otras cosas que están sucediendo, pero ustedes están tratando de escuchar o de seguir lo que estamos compartiendo en este espacio y uno elimina esos otros distractores. Eso lo podemos hacer gracias a nuestra atención, que son muchas. La atención a su vez se subdivide en distintos tipos de atención que utilizamos en distintos momentos de nuestras situaciones de aprendizaje, pero a mí me interesa que porque esto es neuroanatomía y neurofisiología pura, pero me interesa que se queden con el concepto de la atención. La capacidad, como les pongo aquí, de focalizarnos en lo que es importante para mí y sostener la concentración en eso, ignorando todo lo demás. ¿Qué pasa cuando hay un niño? Tenemos que mirar qué está sucediendo en esa situación de aprendizaje, porque a mí me ha pasado muchas veces que me digan, y no responde a su nombre. ¿Y qué hace cuando lo llaman? Tal vez la mamá está desde la cocina tratando de llamar al niño, Iván, Iván. Iván está mirando la tele, Iván está mirando un libro, Iván está jugando a la pelota. Su atención está puesta en otra cosa. Entonces no es que el niño no responde a su nombre, que nos podría empezar a señalar, ¿será que este niño tiene una discapacidad auditiva? ¿Será que no puede procesar lo que escucha? ¿Será que está desconectado del ambiente? No, está conectado con algo que le interesó más, que es mirar la tele o jugar a la pelota. Perdón. Entonces, miremos cuando observemos al niño en relación, por ejemplo, a la atención, eh,
no está respondiendo a su nombre o está atendiendo a otra cosa que le interesa más, porque son dos cosas completamente diferentes. Entonces, cuando hay un niño en el ámbito escolar, en el ámbito familiar o en el ámbito terapéutico, los adultos nos transformamos en esto de ser adultos neuroprotectores, trabajamos en sostener esa atención. Somos como su sistema nervioso. ¿Por qué? Porque le prestamos nuestro sistema nervioso al niño. Los procesos de maduración de algunas funciones cognitivas, como así le llamamos, porque subyacen al aprendizaje, o sea, intervienen en el proceso de aprendizaje, muchas de ellas, como les contaba la otra vez, terminan de madurar entre los 25 y los 30 años. Miren todos los procesos que el niño tiene que atravesar todavía para madurar cada una de esas funciones. En un niñito pequeño a veces la atención dura 30 segundos, 15 segundos y ya salta a otra cosa. Después, ciertamente, desde nuestro lugar en el hogar o en la terapéutica, trabajamos o en la escuela para que esto de a poquito vaya aumentando. ¿Y cómo logramos esto? Mostrándonos como adultos neuroprotectores, atendiendo a su motivación. Si yo quiero primero generar conexión con ese niño y quiero ganar su atención, que es por donde empezamos en la terapéutica, para trabajar esa atención conjunta, vamos a compartir una situación de aprendizaje, el niño y el adulto. Empezamos siempre por aquí, en trabajar en esto, la conexión uno a uno. Bueno, yo te voy a prestar mi sistema nervioso y me voy a transformar en tu atención. Por eso voy a evitar exponerte a otros distractores. Por eso yo les decía la otra vez, en estos entornos multisensoriales a donde vivimos, si quiero que el niño por algún ratito explore un juguete por primera vez, voy a apagar la tele, voy a tratar de poner el teléfono en modo avión para que nadie me distraiga en ese momento que voy a compartir con el niño. Voy a evitar estar cerca de la puerta porque cada vez que alguien ingrese o salga el niño se va a distraer, porque yo le estoy prestando mi sistema nervioso. El niño todavía esto no lo puede hacer. Y en esto no importa la edad, porque tal vez el niño tiene 15, ya es un joven y tiene 15 años, pero por alguna razón viene con un desafío en su atención y tenemos que trabajar estas cosas. Entonces, necesitamos de la atención porque a donde va la atención va la energía, dice un dicho por ahí, ¿verdad? Es a donde es lo que nos va, no, lo que nos va a permitir, la habilidad que nos va a permitir ponerle enfoque a eso que quiero aprender. Si estoy en otra cosa, difícilmente te gastes en explicar, como yo decía la otra vez, porque el niño no está poniendo el enfoque en lo que quisieras transmitirle. Entonces, va a ser una información que vamos a perder. Entonces, primero la atención, que va a ser esencial para aprender. Segundo, el ascenso percepción, que tiene que ver con esto que yo conté muchas veces, de permitirle a todos nuestros sentidos acercarse a la situación de aprendizaje. Al final de este camino van a ver cuán importante esto es, porque si bien las personas sabemos que desde alguno de los sentidos nos apoyamos para hacer ingresar esa información nueva, vamos a necesitar de todos para aprender. Entonces, es esta capacidad, este proceso que tiene nuestro sistema sensorial de permitir el ingreso, gracias a esos puertos que tenemos de entrada, y procesar. ¿Qué es esto? Es un mensaje escrito, tengo que interpretar las palabras, es un audio, tengo que interpretar el mensaje que me quiere dar, es una canción, es un dibujo, voy a tratar de enfocarme en qué está transmitiendo. Entonces, el sistema sensorial es el que nos permite, desde la exploración sensoperceptiva, habilitar este proceso de procesamiento, valga la redundancia. Voy a procesar de qué se trata esta información que ingresó. Escucho un ruido, de dónde vendrá, o siento un olor, se está quemando algo, porque hubo un ingreso de información y mi sistema empezó a procesar. O sí, dejé el gas encendido, la puerta está abierta, y desde ahí nos conectamos con esa información que nos trae. El otro es la memoria, que al igual que la atención, hay distintos tipos de memoria, pero lo mismo, me quedo con que se queden con esto, lo importante que es, que está muy ligado a la atención,
el poder retener, en el aprendizaje solemos utilizar dos, que es esto de la memoria de trabajo, que se entrena con la práctica y la vamos perdiendo porque hoy en día los celulares nos resultan de apoyo para... nadie se acuerda un número de teléfono porque total están ahí, ya no necesitamos tenerlos en nuestra cabeza o direcciones, tenemos como todo en esos apoyos. Pero esa memoria de trabajo es la que utilizamos si hoy en la tarde se encuentran con alguien y les dice, ¿qué hiciste hoy en la mañana? No, y estuve compartiendo una charla que se habló del aprendizaje. Voy a ir a recuperar con lo que me quedó ahí en mi memoria de trabajo, que es eh, como el Pepe Grillo, ¿no? Como en las caricaturas, ese que nos va diciendo desde la conciencia y desde la situación de aprendizaje lo que viene después. Y aquí, volviendo a los niños, en los niños nosotros nos transformamos en su memoria de trabajo, recordando, hiciste el primer problema, bueno, ahora nos toca el segundo y después pasamos a la comprensión de texto. Vamos recordando desde la anticipación a veces lo que viene después. O, ¿te acordás que lo hicimos recién cuando hiciste el otro problema, cuando lo resolviste? Bueno, ahora aplicamos la misma regla. Nos transformamos en esa memoria de trabajo porque el niño todavía la tiene en proceso de maduración y si tiene algún desafío, incluso tal vez funciona lejos del normo desarrollo. Entonces, es esencial para aprender porque es lo que nos va a permitir retener lo que estoy escuchando. Primero necesito la atención, segundo necesito de conectar con todos mis sentidos, como están haciendo ahora ustedes, y tercero, poder retener eso que se está diciendo, que después lo voy a ir a recuperar, tal vez lo recupero el mes que viene, y por eso hablamos de memoria de corto plazo, de memoria de largo plazo, porque las vamos usando o las vamos recuperando en distintos momentos. Pero necesitamos, cuando interactuamos, por ejemplo, con un niño, la repetición para que la memoria pueda afianzar este conocimiento y poder recordar cómo era este patrón a la hora de operar este juego. Y en esto ayudamos desde la repetición. Y en nosotros como adultos, si estoy en una situación nueva laboral, por ejemplo, que estoy aprendiendo el uso de plataformas nuevas, o habíamos hablado la otra vez de usos nuevos de la inteligencia artificial, nos exponemos a situaciones nuevas de aprendizaje. Entonces, para poder comprender los procesos, los pasos de esa situación nueva, voy a tener que hacerlo varias veces para poder recordar eh, qué paso me llevaba al próximo y al siguiente para poder realizar mi tarea con efectividad. Y para esto vamos a usar la memoria. ¿Cómo vamos hasta aquí con estas tres? Nos quedan dos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Se comprende bien. Bueno, quedan dos más que también usamos cuando aprendemos, cuando exponemos a los niños a la situación de aprendizaje. Otras son las funciones ejecutivas, que como hablamos muchas veces aquí, yo les contaba que son parte de nuestras funciones cerebrales superiores que terminan de madurar entre los 25 y 30 años, con lo cual ciertamente cuando estamos frente a un niño necesita que nosotros prestemos nuestras funciones ejecutivas para ponerle un orden a esa situación de aprendizaje. Y aquí nombré algunas, son muchas más las funciones ejecutivas, pero algunas que podemos usar los adultos para aprender nosotros y para compartir la situación de aprendizaje tanto en la escuela como en la terapéutica con un niño, que tienen que ver con estos procesos mentales que operan a nivel abstracto que lo podemos materializar si utilizamos a veces el escrito. Hablamos en uno de los encuentros de hoy en día utilizar las aplicaciones que nos permiten organizarnos mejor, o agendas, o una pizarra. Bueno, aquí nombro algunas, la planificación, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. La planificación nos permite poner un orden. Denise creo que lo contaba en uno de los encuentros, cómo le ayudaba a ella esto de tener un orden para lo que iba a suceder en la situación de juego. Primero vamos a hacer esto, después esto, después esto.
pero siempre con esa flexibilidad cognitiva que quienes han compartido conmigo, yo lo suelo repetir muchas veces. Tuviste el plan en tu organización de utilizar este objeto, pero el niño no lo quiere hoy. Entonces, tener esta flexibilidad cognitiva de sé qué es lo que quiero compartir con él, me interesa conectar, entonces no es este juguete, será otro. Poder tener esa flexibilidad cognitiva a la hora de operar con una situación de aprendizaje a la que exponemos al niño. Porque de esta manera, ya van a ver después, le vamos enseñando a su sistema nervioso que está bien mostrarnos flexibles y tener esta velocidad, flexibilidad de pensamiento. Nos permite como salir de pensar fuera de la caja, como dicen por aquí. De, ok, tenía este plan, pero no resultó para hoy, porque siento ganas de hacer otras cosas. Entonces, tener esa flexibilidad de moverme dentro de mi mismo propósito, me quería mover, pero no tengo ganas de hacer este ejercicio con mancuernas, con pesas, pero voy a salir a caminar. Entonces, tener siempre esta flexibilidad de cumplir mi propósito, pero me moví atendiendo a la necesidad que tenía. Y el otro es el control inhibitorio, que tiene que ver con eh, si me propuse compartir este momento de aprendizaje, voy a inhibir los otros distractores. Esto está muy ligado a la atención, de poder enfocarme en una actividad inhibiendo todos los otros distractores, olvidándome de quién ingresa y quién sale de la puerta. Estas son cosas que podemos hacer los adultos otra vez, pero le prestamos nuestro sistema nervioso al niño, con lo cual somos nosotros quienes vamos a inhibir esos otros distractores para que el niño pueda enfocarse en aquello que quiero que aprenda. Entonces, las funciones ejecutivas nos permiten ponerle un orden a esa situación de aprendizaje y ser más efectivos. Como decía Danila, tiene que ver con esto de, primero planifico, pongo organizo en el piso, esto yo también lo aprendí de mi papá, primero presenta tus elementos. Ok, tenés que armar esta mesa, bueno, ¿cuántos tornillos hay? ¿Qué herramientas tengo? Porque tal vez no tengo un martillo, no tengo un destornillador, usaré otra herramienta, un cuchillo para utilizar la misma función. Bueno, presento. Entonces, presento los materiales que tengo. Tal vez me doy cuenta que me faltó uno y es una pieza esencial para el armado, voy a tener que reclamar. Entonces, esto nos permite ponerle un orden a la situación de aprendizaje para que sea más efectiva y para que nos genere menos frustración, porque los adultos tenemos otras herramientas para autorregularnos cuando algo nos saca de nuestra zona de confort. Pero en los niños a veces falta una pieza de rompecabezas y esto puede generar tremendo desajuste, porque y no está y se perdió y qué lástima, si me hubiera dado cuenta que me faltaba una pieza, no exponía al niño a esa situación. O tal vez sí, quiero enseñarle la flexibilidad y con que la pieza no está, la podemos dibujar tal vez y la ponemos en su lugar. Y el último es el lenguaje, que para quienes trabajamos en comunicación, eh, lo vuelve esencial porque aún cuando estamos frente a un niño no hablante, todavía no haciendo uso de sus funciones verbales, nosotros somos quienes utilizamos ese lenguaje para modelar ese sistema nervioso. Entonces, dentro de las funciones cerebrales superiores, el lenguaje es la que ordena a todas las demás, porque nos permite, como les pongo aquí, acceder a la comprensión de lo que voy a ir a aprender o de esa situación a la que me estoy exponiendo y poder expresar, poder comunicar eh, si tengo alguna necesidad o lo que he aprendido. Entonces atraviesa y pone un orden a todas las demás funciones. Por eso les pongo aquí, es el principal vehículo para el acceso a la mayoría del conocimiento. Aprendemos utilizando diferentes formas de lenguaje. Dicho todo esto, uno pudiera decir, bueno, si algún niño entonces funciona desde el desarrollo con efectividad en todas estas funciones, puede transformarse en un genio, o sea, destacarse frente a todos los demás porque todas sus funciones están ordenadas, se conectan, trabajan juntas como equipo. Sin embargo, les traigo aquí un estudio que leí hace algunos años
que lo quise buscar para ponérselos aquí, no lo pude encontrar, pero si lo encontramos, después lo vamos a poner en el video para que tengan acceso a leerlos si es que les interesa, pero se los cuento. En un laboratorio de neurodesarrollo infantil en China, el doctor Liu quiso investigar, él le llamaba en su estudio the Gifted Children, ¿no? Como los niños que parecían haber recibido como un regalo especial, porque se destacaban como genios frente a los otros, y él quería estudiar si eran estas las funciones, funcionando en equipo, las que permitían que ese niño se destacara frente a los otros, o si había otras cosas. Entonces realiza un estudio con 480 niños de entre 3 a 12 años, y lo que hace es pedirle a los padres de esos niños que en el hogar, o sea, el estudio se lleva a cabo durante 10 días y le pide a esos padres que durante 10 días, cada vez que se expusieran a una situación de error o inesperada, por ejemplo, estoy hablando y volteo el vaso al piso, uno diría, ay, no, volteé mi vaso. Bueno, voy caminando y tal vez piso sin querer un juguete y se rompe, o abro la puerta y se rompe, me quedo con su picaporte. Situaciones inesperadas que nos pueden llevar a pensar de que hubo un error, de que hay una situación problemática, se derramó la leche sobre la mesa, sobre su cuaderno de trabajo. Bueno, la consigna era cuando les pasara eso, decir... Qué interesante. Veamos qué quiere enseñarnos esto. Eso tenía que decir el padre, ¿no? El adulto, podía ser cualquier adulto que estuviera con el niño. Esa era la expresión que tenía que hacer. Se derramaba la leche y en lugar de decir, ay, no, lo que pasó, qué tremendo, o enojarse, decir, qué interesante. Veamos qué nos quiere enseñar esto. Transcurridos los 10 días, se evaluó a esos niños que convivían con estos padres y lo que se observó es que estos niños habían aumentado el 68% su capacidad creativa en la resolución de problemas y en algunas funciones ligadas a la inteligencia, y habían decrementado el 22% el cortisol. Que el cortisol lo segregamos las personas cuando nos ponemos en situación de estrés, de amenaza. ¿Se acuerdan que yo hablé mucho de cómo a veces con cosas chiquititas ponemos al niño en situación de amenaza? El niño se retira, llora, provoca una situación disruptiva. Bueno, si pudiéramos evaluar químicamente qué está sucediendo en su cuerpo, ahí en ese instante el cortisol se ha de haber elevado, porque pusimos al niño en una situación de completo estrés y de amenaza, que es lo que percibe el cerebro. Retirémonos de aquí porque esto no está funcionando, estoy en situación de riesgo. Entonces, ¿cuál es la conclusión que ellos sacan? Eh, Comienzan a observar qué sucede en los 30 segundos posteriores a una situación problemática. ¿Cómo reaccionamos los adultos cuando nos enfrentamos a una situación inesperada? Como esto de moví la mano y volé mi vaso que tengo el café, derramé la leche sobre la mesa. ¿Qué hacemos los adultos en los primeros 30 segundos posterior a esa situación? Esto lo que provocaba en los niños era químicamente este proceso. En el centro, nosotros en nuestro cerebro, que funciona como un gran equipo, hay un área a donde se procesa, a donde se procesan los errores del aprendizaje. Y ahí podemos almacenar. Lo que la conclusión de este estudio decía es en la normalidad, si yo derramo el vaso, uno puede decir, ay, no, lo que hice, qué problema, ahora manché el piso, se ensució el mantel, que recién lo lavé, y todo lo que uno dice, o las expresiones incluso que a veces uno hace de fruncir el ceño, enojarse, realizar algún golpe, o levantarse abruptamente porque sucedió algo que me desajustó. Bueno. En esos 30 milisegundos posteriores,
lo que manifestamos desde nuestro comportamiento, sea verbal o corporal, se grababa en lo que él le llamó un reflejo emocional, que no es genético, dice él. Esto se enseña, se entrena. ¿Y quiénes son los que enseñan a que el niño grabe en el centro de errores del aprendizaje en una persona? El adulto que está con ese menor. Le enseña a guardar esa información, a enlazar la situación problemática con igual a situación de amenaza, que no se me vaya a ocurrir tirar la leche, porque cada vez que sucede, papá se enoja, se levanta, vuela todo, vuela todos los objetos, me dice cosas feas. Bueno, enlazo esa situación problemática, inesperada, con como situación de amenaza. Entonces, para el cerebro eso genera tremenda situación de estrés, o la enlazo con una situación placentera de aprendizaje, ligado a la curiosidad y a la motivación de seguir aprendiendo. No es tan grave. Se cayó, se derramó la leche. Puedo ir a buscar una toalla, un trapito, lo limpio y se acabó. Reponemos la leche. Entonces, miren los cambios que se observaban en la modelación del cerebro infantil por la forma en la que los adultos operaban frente a las situaciones problemáticas. Entonces, ¿estas Muy habilidades interesante. alcanzan? Sí, nos ayudan desde la neuroanatomía y la neurofisiología a llevar adelante el circuito de aprendizaje con mayor facilidad. Sin embargo, la forma desde la cual los adultos nos presentamos frente a esas situaciones de aprendizaje, que a veces no nos salen como esperábamos, nos salen de forma inesperada con algún error. Quería mostrarte cómo armar la casita y rompí la madera. Bueno, ¿qué hago? Me enojo, lanzo la pieza de madera porque me generó frustración, o digo, qué interesante, veamos qué me quiere enseñar esto. Y esto fue lo que provocó este reflejo emocional en los niños, que permitió que enlazaran, linkearan esa situación problemática con una situación placentera, que me permite aprender más. ¿Qué mensaje me vino a traer esto? Y poder presentarme frente a la situación de aprendizaje con mayor comodidad. Veo que alguien escribió, a ver. Ah, interesante. Vieron que lo Sí, muy quise adaptar a interesante, lo que muy me decía interesante. la mamá, ¿verdad? Porque me... Ahora yo lo voy a utilizar, a ver qué. Igualmente uno, obviamente como terapeuta jamás se va a enojar en una situación de esta. No sé, no se enoja, trabajamos de otra forma, pero muy interesante decir estas palabras, saber qué nos enseña esto. Y bueno, bárbaro. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Está muy, muy bien. Yo ahora lo voy a utilizar. Y te pido un minuto para ir al baño y vengo enseguida. Sí, así nada, así disparamos un ratito y voy y vengo. ¿Eh? Vayan tranquilos que ahora vamos a tomar unos minutos para hacer un ejercicio práctico, para que al Esperen, menos esperen, hoy se lleven eso, esperen. con tranquilidad. Me pareció muy interesante primero porque me hizo recordar a las palabras de esta mamá durante la entrevista, del poder resignificar desde su rol de mamá e incluso el papá, porque en esa situación los dos habían compartido la situación de aprendizaje con el niño. Pero me hizo linkear esa escena de poder resignificar cuán importantes son los adultos que interactúan con los menores de la casa sin importar la edad, o a veces nos toca al revés, rehabilitar funciones que por alguna razón se han dañado y estamos frente a un adulto, y cómo haciendo este cambio, miren el impacto que generamos en el cerebro del otro. Le estamos mostrando que está bien equivocarse, que puede pasar que algo no me salga como yo espero, y que eso también es una situación de aprendizaje. Hay un video que yo compartí hace tiempo atrás que me había encantado, que era, está lleno, ¿no? Pero bueno, a mí me había gustado ese. Era el video era la mamá con una niñita sentada en una mesa chiquita de estas de juego de niños. La niñita estaba con su vasito de leche y con un papel dibujando. Y de repente se derrama toda la leche porque la niñita se mueve y
al voltear el vaso se derrama toda la leche. Y la madre le dice, entonces la niñita la mira a la mamá, una niñita de 2 años. Ahí cargué agua también. Cargué más agua. Ya Bueno, estoy. estoy contando que linkeaba esta escena porque me remontó, digo, esto salió de ese estudio, porque, ¿no? Como que enlacé esa situación. Había visto un pequeño video de una situación con una niñita jugando en su mesa de juegos, dibujando y con su vaso de leche, que de repente, por un movimiento de la niñita, se derramara la leche. Obviamente, cuando sucede eso, ustedes lo habrán visto como mamás, el niño mira a la madre o al adulto que esté en el hogar como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Y yo Entonces, lo que suelo hacer, porque me ha pasado que llevan un vasito y se les vuelca, o trabajo con agua y las acuarelas y todo eso, es bueno, oh, bueno, no, no pasa nada, pero bueno, esto está muy bueno, ahora lo voy a utilizar. Eh, con las acuarelas utilizamos y muchas veces me pasa que tiran el vasito con el agua, eso ocurre mucho. Así que bueno, voy a utilizar esto. exacto. Bueno, y la mamá le decía, ¿qué ha pasado? Entonces la Pasado, niña le decía la leche, ¿no? Como que, claro. bueno, ¿y qué hacemos ahora? Le decía la mamá. Y la niñita se levantaba, buscaba su toallita y venía a limpiar. Digo, bueno, esto es un poco como la gráfica de los resultados del estudio. Esto incluso Bien. nos enseña a nosotros, ¿no? De poder enfrentar esas situaciones que están a veces fuera de nuestro control. Nadie está buscando que se rompa algo, nadie está buscando que se derrame algo. Y son cosas que cuando estamos frente a menores o en un adulto en rehabilitación, son cosas que pasan. El adulto se movió, se cayó el vaso o se rompió, no sé, se derramó el agua de la acuarela cuando hacemos alguna actividad. Son cosas que pueden pasar. Bueno, en esos 30 segundos posteriores, lo que hagamos es lo que va a modelar el cerebro del sujeto. Entonces, poder operarlo con mayor serenidad y aprendiendo también de esa situación que viene a dejarnos un mensaje. Vamos a hacer algo práctico ahora, que tiene que ver, mi propósito en el día de hoy era que cada uno de ustedes se llevara el conocimiento de, bueno, cuál es el estilo de aprendizaje que yo tengo, como para que se lleven cada uno esa información. Pero para ir ahí, repasamos un poquito esto que vine adelantando en toda esta situación de aprendizaje que aprendí, en la que repasé, en la que suceden un montón de cosas e intervienen un montón de sistemas y de funciones. Los canales principales que tenemos, los seres humanos para aprender son estos, los que nos regalan nuestras vías sensoriales, que es desde donde ingresa la información, nuestros puertos de USB, como yo decía semanas atrás, que son la vista, el oído y el tacto o movimiento, porque van a ver que operamos con el cuerpo en esa situación más kinestésica, como le decimos en la terapéutica. Hay un cuarto ligado al estilo, hay un cuarto estilo de aprendizaje que está ligado a estos tres canales que utiliza a varios canales a la vez. Por eso son solo tres, porque van a decir por qué hay tres canales y cuatro estilos, pero ahora lo recuerdo. Ligados a estos canales, hay cuatro estilos de aprendizaje. A mí me gusta este modelo, pero después probablemente lo veamos en el próximo mes. Hay otros modelos que nos ayudan a entender cómo aprendemos las personas en relación a cómo nos movemos en las etapas de aprendizaje o a cómo procesamos esa información. Pero yo hoy les traje un modelo que vamos a utilizar con un cuestionario, que es una autoevaluación, que es desde los canales de aprendizaje, que lo que va a determinar es cuál es mi estilo de aprendizaje de mayor conformidad, que me genera más confort, desde donde aprendo con mayor comodidad, dependiendo de los canales de aprendizaje que uso. Es el que a mí me resulta más operativo, pero hay otros que miran cómo procesamos esa información o desde qué etapas del proceso de aprendizaje nos sentimos más cómodos. Entonces, utilizando los canales de aprendizaje, podemos transformarnos o sentirnos más cómodos como aprendices visuales,
aprendices auditivos, aprendices desde el lectoescrito o aprendices kinestésicos. Que esto es importante que lo descubramos en nosotros porque nos va a dar mayor facilidad para aprender cómo operamos en nuestra vida cotidiana y para poder estar atentos en descubrir esto en sus niños. Que cuando son chiquitos, durante los primeros años de vida, el proceso de exploración multisensorial todavía está en pleno proceso de aprendizaje, valga la redundancia. El niño está en esa actitud de conocer. Entonces todavía no está definido, pero a medida que pasan los años, terminado el primer ciclo de la escuela primaria, esto se empieza a acentuar y empezamos a ver cuál es el canal que permite que esa persona, que ese niño, que ese joven se sienta más cómodo.